Bienvenidos. Mi nombre es Zuleima Elizabeth Ortega Paredes. Soy especialista en gerencia de salud y seguridad en el trabajo. Soy ingeniera sanitaria y ambiental. En esta mañana vamos a trabajar un tema muy importante que son los estándares mínimos, sus generalidades y enfoques. Espero que sea de buen provecho esta actividad. Y al final les compartiremos un link para que puedan desarrollar una actividad. La agenda para el día de hoy es hablar un poco acerca de la resolución 312 del 2019 y de sus estándares mínimos. Los objetivos: conocer las generalidades de la resolución 312 del 2019 e identificar los estándares mínimos. En esta resolución es donde nos habla acerca de todos los estándares que deben cumplir las empresas para su sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Recordemos que aún el virus sigue presente, por eso es muy importante seguir las recomendaciones que nos han dado desde que inició la pandemia. El virus aún sigue presente. Si usted presenta algún síntoma como fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales o malestar general, es muy importante que informe a su jefe inmediato o a la ARL y no asista a su lugar de trabajo porque usted puede estar contagiado o tener COVID-19. Recuerde que para evitar los contagios tenemos que tener en cuenta unos tips que son muy importantes que nos han venido recomendando, como es respetar la distancia, el distanciamiento físico, 2 metros de distancia, usar permanentemente el tapabocas, evitar tocarlo con las manos, lavarse las manos antes y después de salir de casa y no asistir a lugares con aglomeración de personas. Recuerden, el lavado de manos es muy importante. Este debe durar entre 40 y 60 segundos y después secar muy bien nuestras manos para evitar que queden en gotas de agua y de esta manera, con el lavado de manos vamos a alejar cualquier tipo de bacterias. Vamos a ver un video donde nos refleja cuán importante es el uso permanente del tapabocas. Sin sentidos del corona. ¿Cuánto? 17,80. Oiga, pero póngase la máscara. Que le digo que se ponga la máscara. Panacho, ¿cómo va la cosa? Va bastante bien. Lento pero seguro. ¿Y tú? Igual. Elvis, hermano, ¿cuánto tiempo sin verte, hombre? Dame un abrazo. Fulano, por favor, ni te acerques ni me toques, nada de abrazos ni de quitarse la mascarilla, por favor. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, vamos a sentarnos en este banco y hablamos con la mascarilla puesta y lo más separado que podamos, compadre. No hay que estar tocando a la gente. Más vale prevenir, ¿ok? Oye, ¿tú crees que ya nos vieron? ¿Qué va? Si esta gente ni con microscopio. Oiga, muchacho, ustedes allí, 1,5 metros de distancia, por favor. Pero, oficial, si nosotros estamos casados, dormimos en la misma cama. Oiga, le dije que 1,5 metros, señor. ¿Usted qué le pasa? ¿No se ha enterado que estamos en pandemia? Como se acerque 1 centímetro, le doy un toletazo. Toletazo.
Oiga, señor, perdóneme, ¿cuánto vale el kebab de pollo? Si el kebab de pollo lo tenemos a 5 euros. Ajá. Y, señor, ¿cuánto vale la mascarilla? Y la mascarilla la tenemos a 5 euros también, señorito. Vaya, solo tengo 5 euros, ¿eh? Pero, ¿qué preferiría yo sufrir? ¿Hambre o corona? Vaya, qué difícil, hambre o corona, vaya. Gente, por favor, despierten. Esa vacuna del coronavirus viene con microchips que le puso el diablo para controlarnos. No se vacunen con eso, por favor, utilicen la razón. ¿Tú te crees que yo tengo tiempo de andar poniendo microchip en vacuna? ¿O que lo necesito para controlar a alguien? Aléjate de mí, Belcebú. Mira, si vas a estar gritando tonterías a todo pulmón, por lo menos ponte una mascarilla. Calla, Satanás, conmigo no va a poder tu vacuna. Ay, Dios, qué vergüenza ajena. ¡Qué cringe! No te quejes que la gente así nos la pone fácil. Todavía no salimos de esta juventud, así que a cuidarse mucho, distancia, mascarilla y alcohol, sin aflojar, que esta pelea es peleando. ¡Respect! Miramos que en este video nos habla de cosas que realmente están pasando en día a día con la pandemia. Entonces yo los invito a que nos sigamos cuidando y no dejemos de usar el tapabocas ni el lavado de manos constantemente. También es muy importante utilizar, si tenemos tos, la etiqueta del estornudo, que es en el antebrazo. Recordemos, y aquí traigo una reflexión que me parece muy, muy interesante, que el autocuidado es un acto de amabilidad contigo mismo. ¿Por qué? Porque de nosotros depende que nuestra salud esté bien y no nos contagiemos. El autocuidado es de nosotros mismos como personas. Bueno, y entrando en materia, vamos a hablar un poco acerca de los estándares mínimos. Estos están determinados en la resolución 312 del 2019, donde nos habla acerca de todos los estándares que deben cumplir las empresas para prevenir enfermedades y accidentes de tipo laboral a sus trabajadores. Y de esta manera, pues contribuir a una mejor calidad de vida y a que la salud de las personas no se deteriore por causa de su trabajo. Como les digo, la normatividad que aplica para los estándares mínimos es la resolución 312 del 13 de febrero del año 2019, donde el gobierno define ya los estándares mínimos para los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Las empresas, depende de su clase de riesgo, su tipo de riesgo, se clasifican en 1, 2, 3, 4 y 5. Todo esto está establecido en el decreto 12 de 95 de 1994 y después se reglamentan en el decreto 1072 del 2015. Las empresas que tienen riesgo de tipo 1 son aquellas que hacen trabajos de oficina, administrativos, centros educativos y restaurantes. Las de clase de riesgo 2 son algunos procesos manufactureros, algunos labores agrícolas. Las de tipo 3 también otros procesos de manufactura. Tipo 4, transportes, empresas de transporte, servicios de vigilancia privada y procesos manufactureros como fabricación de vidrios, aceites y cervezas. Y en la riesgo 5 tenemos las empresas de construcción y explotación petrolera, entre otras. ¿Cómo se determina la clase de riesgo que tienen las empresas? Entonces, les traigo un ejemplo donde se va a definir qué clase de riesgo tiene una empresa. Entonces, tenemos una empresa de arquitectura e ingeniería
Entonces, la actividad de la empresa es arquitectura e ingeniería. El código SUI, que es el 7110, es donde nos describe las actividades que se realizan en este tipo de empresas y qué otras actividades conexas se tienen en cuanto a consultoría técnica. Pero tuvimos varias versiones del código SUI, entonces la 7110, su código es después de estas versiones, es el 7421. ¿Cómo se hace la clasificación del riesgo? Teniendo en cuenta este código, se procede a buscarlo en el decreto 1607 del 2002, encontrando que esta actividad tiene 4 posibles riesgos. Entonces, riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 5, perdón. En el 1, porque también se pueden dedicar a tipo de consultoría sin dirección directa de obras. Clase de riesgo 2 también, de donde incluye decoración de interiores. Clase de riesgo 3, estas empresas también se pueden tener otras actividades conexas, como son actividades campo, como topografía, estudios catastrales. Y la riesgo 5, donde las empresas se dedican a la construcción, a la explotación, muchas actividades que pues son de este tipo de riesgo. Entonces, esta clasificación la hace la RL. Cuando una empresa es nueva, la clasificación se realiza entre el empleador y el ARL. Y cuando se necesita hacer una reclasificación porque la empresa tiene nuevas actividades, se solicita al ARL que le haga su clasificación. Entonces, esta empresa de arquitectura y ingeniería van a ser de riesgo 1, porque hace parte administrativa, y riesgo 5 por la parte operativa. Entonces, una empresa puede tener 2 tipos de riesgos. Entonces, el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, pues se va a realizar teniendo en cuenta los 2 riesgos a los que pertenece. Bueno, vamos a ver los estándares mínimos. ¿Qué es un estándar mínimo? Estos son un conjunto de normas y requisitos que son obligatorio cumplimiento tanto para empleadores como contratantes. ¿Para qué nos van a servir los estándares mínimos? Nos van a servir para establecer, verificar y controlar todas las condiciones y el funcionamiento del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Los estándares mínimos abarcan las condiciones básicas como son la parte técnica, la parte administrativa, la parte patrimonial y también el talento humano que poseen las empresas. Por eso es muy importante que los estándares mínimos se cumplan, no solo para dar cumplimiento a la normatividad o a la exigencia del gobierno, sino para que el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo pues tenga su mejor funcionamiento dentro de las empresas. ¿Quiénes deben aplicar los estándares mínimos? ¿Para quiénes van los estándares mínimos? Estos estándares van para personas naturales y jurídicas. Entonces, primero, para empleadores públicos y privados. Se deben cumplir los estándares mínimos. También para personas que están contratadas bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, entre otros tipos de contratos. Para organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, para todas las cooperativas que tengan. Para agremiaciones o asociaciones que se afilien a sus trabajadores al sistema general de riesgos laborales. Para empresas de servicios temporales, para los estudiantes que están prestando sus pasantías y también están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y los trabajadores en misión. Para todo este tipo de personas se deben aplicar los estándares mínimos, dependiendo la empresa a qué tipo de riesgo pertenecen según la RL o su reclasificación como corresponda. Se debe tener en cuenta que para los estándares mínimos no están obligados a implementar
los trabajadores independientes que se hayan afiliado voluntariamente al sistema de gestión, perdón, a los trabajadores independientes que no tengan con afiliación voluntaria al sistema general de riesgos laborales. Ellos no están obligados a cumplir los estándares mínimos. Y a las personas que realizan actividades de servicio doméstico serán establecidos en un acto administrativo independiente. Entonces, miremos que estos dos tipos de personas no están obligados a cumplir con los estándares mínimos. Sin embargo, el año pasado y por pandemia, hubieron personas que realizan sus trabajos de una manera independiente. En algunas se les exigió tener un protocolo de bioseguridad y este protocolo pues enmarcado a los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. ¿Cuáles son las características de los estándares mínimos? Estos estándares tienen unas características como son el número de trabajadores, la actividad económica de la empresa, su labor u oficio. De acuerdo a esto, se van a clasificar y las empresas van a tener que cumplir con los estándares mínimos. También se va a tener en cuenta los turnos de trabajo, la cobertura y la cobertura de los trabajadores. Con esto se va a garantizar la aplicación de estos estándares a todas las áreas de las empresas. Las características de los estándares mínimos también que se deben tener en cuenta es que el empleador o el contratista debe desarrollar de manera exclusiva con sus propios recursos, no tiene ayuda del gobierno, el diseño, la implementación y la ejecución del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo con todos los estándares mínimos. Entonces, este es un requisito que todos los empleadores y los contratistas deben desarrollar y deben cumplir. El contratista pues está obligado a contratar la persona idónea para que le haga el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Pero no solamente es hacer el diseño y tenerlo ahí en papel, sino realizar la implementación y la ejecución, porque el sistema de gestión pues abarca un sinnúmero de actividades que se deben cumplir a través del año, en el que todas estas actividades están especificadas en el Plan Anual de Trabajo. Más adelante vamos a ver que uno de los estándares mínimos, dependiendo del número de trabajadores y los riesgos, es tener un plan anual de trabajo. Y ahí es donde se describe todas las actividades, cómo se mide el sistema de gestión y el cumplimiento de los estándares mínimos. Cuando hay consorcios o uniones temporales, cada uno debe desarrollar su propio sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo y cumplir los estándares mínimos. Como les decía anteriormente, como mirábamos en la clasificación de las empresas, en el ejemplo, estas empresas se clasifican en 1, 2 y 3 para la aplicación de los estándares mínimos, pero también se debe tener en cuenta la clase de riesgo a los que están expuestos. Entonces, tenemos las empresas o unidades de producción agrícolas con menos de 10 trabajadores en riesgos 1, 2 y 3. Tenemos también la clasificación de las empresas y las unidades de producción agrícola desde 11 hasta 50 trabajadores, también con clase de riesgo 1, 2 y 3. Y también tenemos la clasificación de empresas de más de 50 trabajadores con riesgos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos otra subclasificación que son empresas con menos de 50 trabajadores, pero que están expuestas a riesgos 4 y 5. Entonces miremos estos tres grupos
de clasificación que tenemos, y de acuerdo a estas es donde se van a aplicar los estándares mínimos, teniendo en cuenta su número de trabajadores y a la clase de riesgos a los que están expuestos. Y de la misma manera se va a definir qué tipo de profesional debe realizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y qué profesional tiene que estar al frente de esta implementación para dar cumplimiento a todos los estándares mínimos. Entonces, de acuerdo a su clasificación y a su nivel de riesgo, son la cantidad de estándares que la empresa debe cumplir. Entonces, la SUPA o las unidades de producción agrícola que estén en el nivel de riesgo 1, 2 o 3, únicamente deberán cumplir 3 estándares. Más adelante los vamos a nombrar de una manera rápida y explicarlos. Las empresas menos de 10 o menos trabajadores con riesgos 1, 2 y 3, 7 estándares. Las empresas de 11 a 50 trabajadores, 1, 2 o 3, 21 estándares. Y empresas con más de 50 trabajadores o de cualquier tamaño, pero que estén clasificadas como riesgo 4 y 5, 60 estándares. Si hay una empresa de construcción que solamente tiene un trabajador, pero está en riesgo 5, debe realizar los 60 estándares. Esos son los que debe cumplir. No importa el número de trabajadores, pero en este caso se debe tener en cuenta el nivel de riesgo. Si es 4 o 5, así tenga un trabajador, va a tener que cumplir con los 60 estándares. Vamos a ver cuáles son los estándares mínimos que las empresas de hasta 10 trabajadores con riesgos 1, 2 y 3 deben cumplir. Recordemos, como lo mirábamos en la anterior diapositiva, las empresas con menos de 10 trabajadores deben cumplir con riesgos 1, 2 y 3, 7 estándares. Entonces, miren, los 7 estándares que estas empresas deben cumplir es asignar una persona que diseñe e implemente el sistema de gestión. Todos sus colaboradores, todos sus empleados deben estar afiliados al sistema de seguridad social. Se debe recibir una capacitación de salud y seguridad en el trabajo. Estas empresas deben tener su plan anual de trabajo, donde aquí se va a describir todas las actividades con un cronograma que se van a realizar para dar cumplimiento al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Se deben realizar evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas y de egreso. Se debe tener una matriz de riesgos donde se va a identificar los peligros, se los va a evaluar y se va a hacer la valoración del riesgo para poderlos intervenir y mirar qué actividades se debe realizar para minimizar esos peligros y esos riesgos y que los trabajadores no sufran ni accidentes ni enfermedades de tipo laboral. Una vez se tenga la matriz de riesgos, se van a tomar las medidas de prevención y control frente a los peligros que se identificaron en la matriz. Entonces, miren, estos son los estándares mínimos que deben tener las empresas con menos de 10 trabajadores en riesgos 1, 2 y 3. Asignar a una persona que diseñe e implemente el sistema de gestión, afiliados a seguridad social, capacitaciones, plan anual de trabajo, evaluaciones médicos ocupacionales, identificación de peligros a través de una matriz y las medidas de prevención y control frente a estos peligros y riesgos. Las unidades de producción agrícola. ¿Qué es una unidad de producción agrícola? Son predios utilizados para el desarrollo de actividades agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras o acuícolas, donde se va a entender que es un trabajador permanente aquellas personas que desarrollen actividad agrícola de forma continua, que estén siempre trabajando
en las fincas, no aquellos trabajadores que van esporádicamente, como son cuando hay época de cosecha, que llegan trabajadores solamente a la cosecha y listo, y salen. Estos estándares mínimos se aplicarán a todos aquellos trabajadores que sean de una vinculación permanente en las unidades de producción agrícola. Estas unidades de producción agrícola van a cumplir aquellos que tengan hasta 10 trabajadores en riesgos 1, 2 y 3, solamente 3 estándares. Van a identificar todos los peligros que haya en los procesos, en las fincas o en las unidades agropecuarias, van a valorar esos riesgos y van a establecer sus respectivos controles. ¿Esto cómo lo hacen? A través de una matriz de riesgos, identificando qué peligros están expuestos los trabajadores y, de acuerdo a su valoración, van a empezar a hacer sus respectivos controles y su intervención. Se van a desarrollar actividades que estén enfocadas en prevenir accidentes de tipo laboral y enfermedades laborales. O sea, miren que todo esto tiene su vínculo. Si nosotros identificamos a qué peligros se está expuesto y se hace su respectiva valoración, con esto vamos a poder prevenir y enfocarnos en aquellos riesgos que pueden causar una enfermedad o un accidente de tipo laboral. Y el otro estándar para las UPA son proteger la seguridad y salud de todas las personas que desarrollan actividades productivas. Entonces, miren, estos son los 3 estándares mínimos que las unidades de producción agrícola en riesgos 1, 2 o 3 con menos de 10 trabajadores tendrán que cumplir. Identificar peligros, realizar su valoración, establecer controles, evitar enfermedades y accidentes de tipo laboral y proteger la salud de todos sus trabajadores. Para aquellas unidades de producción agropecuaria mayores a 10 trabajadores y que estén en riesgos 4 o 5, como les dije anteriormente, así sea un trabajador, van a tener que cumplir los estándares mínimos, que son 60, que se aplican a empresas con más de 50 trabajadores. No importa si estas unidades de producción agrícola tienen un trabajador, pero su riesgo está en 4 o 5, tendrán que cumplir con los 60 estándares establecidos en la resolución 312. Vamos a mirar los estándares mínimos que las empresas de 11 a 50 trabajadores que estén en riesgo 1, 2 o 3 deben cumplir. Entonces, hay muchos estándares que son similares, o sea, que se repiten tanto en las empresas de menos de 10 trabajadores como en las empresas que son mayores a 10 trabajadores. Entonces, vamos a hablar únicamente de aquellos nuevos que sean para este tipo de empresas. Como miramos en la tablita, en las diapositivas anteriores, para las empresas de 11 a 50 trabajadores con riesgos 1, 2 y 3, van a tener que cumplir con 21 estándares mínimos. Entonces, miren que aquí es igual, la asignación de la persona o del responsable, del profesional. Aquí ya se tienen que asignar recursos. El sistema de gestión debe tener un presupuesto y la empresa debe asignar recursos para la implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Todos los trabajadores tienen que estar afiliados al sistema de seguridad social. Aquí ya se debe tener la conformación de un COPAS y de un comité de convivencia laboral. Se va a formular un programa de capacitación anual en salud y seguridad en el trabajo. Las empresas van a tener que tener una política
un plan anual de trabajo que va a ser la guía para cumplir con todo el sistema de gestión, que muchas empresas no se los puede cumplir al 100% porque ocurre algo que no, alguna actividad o un incidente que no deja cumplir el plan anual de trabajo, pero lo ideal es cumplir al 100%. Lo que ocurrió el año pasado y lo que está ocurriendo. Muchos sistemas de gestión se tuvieron que actualizar, se tuvieron que reestructurar debido a la pandemia. Entonces, miren que el plan anual de trabajo tiene que ser evaluado para poder dar cumplimiento a la mayoría de actividades que se propongan. Otro estándar mínimo que este tipo de empresas deben tener es un archivo y retención documental. Todo en salud y seguridad en el trabajo que no esté documentado o no tenga pruebas no existe. No solamente es el hecho de tener el documento, sino que cada actividad que se va realizando tiene que tener su archivo y tiene que estar documentada toda la actividad. ¿Por qué? Porque esa documentación nos va a servir para cuando se haga la evaluación de los estándares mínimos a las empresas. Entonces, usted dice que sí tiene COPAS, pero tiene que mostrar el acta de conformación y que el COPAS está funcionando y cumpliendo con todas sus labores. Entonces, miren que es muy importante el archivo y la retención documental para el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. También para otro estándar que se debe cumplir este tipo de empresas es una descripción de sus trabajadores, donde se va a tener un diagnóstico de las condiciones de salud. Entonces, una descripción sociodemográfica. También se va a establecer actividades de medicina preventiva y promoción de la salud. Entonces, todas estas actividades enmarcadas en el Plan Anual de Trabajo, donde se va a desarrollar a través del cronograma que se establezca durante el año. Igual que las empresas menores de 10 trabajadores deben realizar sus evaluaciones médicas, ocupacionales, de ingreso, periódicas y de egreso. Estas evaluaciones médicas se deben organizar donde se tendrá un archivo sobre las restricciones médicas ocupacionales que el médico pues determine para los trabajadores en el caso de que tengan alguna restricción. Y aquí es muy importante que se tenga un reporte de todos los accidentes y enfermedades laborales que se presenten en la empresa. Estos reportes se deben realizar mensualmente y estar evaluando para tomar las medidas necesarias, ya sean correctivas o de mejora de ese accidente o enfermedad que se presente. Cuando se presente un accidente de tipo laboral, se debe realizar una investigación. Esta investigación la hará el COPAS con la ayuda de los colaboradores, ya sea el afectado por el accidente o el jefe inmediato. Toda esta investigación debe estar archivada y se debe reportar al RL antes de 72 horas. También es muy importante, es como para mí es la base de todo sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, es la identificación de peligros, su evaluación y su valoración. ¿Por qué? Porque ya teniendo la identificación de peligros, se puede intervenir para evitar accidentes laborales, enfermedades laborales, y se va a poder desarrollar actividades con los trabajadores para mitigar los riesgos de algún accidente de tipo laboral. Entonces, en este tipo de empresas, también uno de los estándares mínimos más importantes es la elaboración de la matriz de riesgos. Se debe tener un mantenimiento periódico de máquinas, equipos, instalaciones y herramientas. Esto se debe realizar para evitar los accidentes de tipo laboral.
se debe realizar la entrega de los equipos de protección personal y la capacitación de cómo se deben usar. Pues no solamente es entregar y ya, sino capacitar. Todas las entregas de los equipos de protección personal deben estar registradas en planillas firmadas por las personas que lo reciben. En caso de que algún trabajador, el equipo de protección personal, se dañe un guante, pues deberá ir a donde la persona encargada para que le reponga por uno nuevo. Otro punto, otro estándar mínimo es el plan de prevención y preparación y respuesta ante emergencia. Todas las empresas deben contar con este plan de emergencias y estar preparados ante alguna eventualidad. Para ello, pues se tendrá su brigada de emergencia, que pues va a velar porque toda la empresa cumpla junto con el COPAS con el plan de emergencia y estén capacitados. Y por último, es una revisión por la alta dirección. Entonces, la alta dirección va a revisar anualmente si se están cumpliendo todos los estándares mínimos o dónde hay falencias y dónde se debe mejorar para alcanzar a cumplir los estándares mínimos para este tipo de empresas. Así como para las UPA, para las empresas que estén entre 10 y 50 trabajadores en riesgo 4 o 5, también deberán cumplir con los 60 estándares que se aplican a las empresas con más de 50 trabajadores. Aquí vamos a mirar cuáles son los estándares mínimos para las empresas con más de 50 trabajadores que estén del riesgo del 1 al 5 o aquellas empresas, así tengan un trabajador, que estén con riesgo 4 o 5. Están resaltados con rojo los estándares que son diferentes o que se adicionan para este tipo de empresas. Los que están en negro son los que pues ya han venido desde las empresas de menores de 10 trabajadores, entre 11 y 50, que están en riesgos 1, 2 y 3, y los de rojo sí son para que los cumplan las empresas mayor de 50 trabajadores con riesgos del 1 al 5. Entonces, aquí otro estándar mínimo que se adiciona es que se debe asignar un responsable en salud y seguridad en el trabajo. Debe estar un responsable ahí que va a ser el encargado de cumplir con todo el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Más adelante vamos a mirar el tipo, el perfil del profesional, dependiendo dependiendo del riesgo y del número de trabajadores para cada empresa. También aquí hay otro estándar que deben cumplir estas empresas, es que se van a identificar aquellos trabajadores que realicen actividades de alto riesgo o que tengan una cotización de pensión especial. No solamente para este tipo de empresas es la conformación y el funcionamiento del COPAS, sino que los integrantes del COPAS tienen que estarse capacitando periódicamente en diferentes temas, como es el caso de ustedes, pues el día de hoy se están capacitando en estándares mínimos. En este tipo de empresas es muy importante que a todos los trabajadores, ya sean nuevos, se les haga una inducción en cuanto a salud y seguridad en el trabajo. Y anualmente se haga una reinducción a todos los trabajadores también en temas de salud y seguridad en el trabajo, en especial cuando haya actualización de documentación, actualización de la política o algún tipo de cambio que se presente en el sistema. El encargado del sistema debe tener un curso virtual de 50 horas en salud y seguridad en el trabajo. También aquí un estándar mínimo muy importante es que se debe establecer objetivos
que sean alcanzables y que se puedan cumplir para el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Se debe realizar una evaluación inicial. Cada año se debe también realizar una evaluación del sistema. Esta evaluación se realiza con todos esos estándares mínimos. O sea, se toman los 60 estándares y se empieza a realizar la evaluación al inicio de año. ¿Qué se cumplió? ¿Qué falta por cumplir? ¿Dónde se debe mejorar? Y se debe realizar un plan para dar cumplimiento a aquellos estándares que se dejaron de cumplir. Para este tipo de empresas, también como ellos tienen su presupuesto asignado para el cumplimiento del sistema de gestión, debe haber una rendición de cuentas, donde qué implementaciones se hicieron, cuánto se gastó, deben hacer la rendición de cuentas anualmente para evaluar el presupuesto que se ha ejecutado o se ha dejado de ejecutar en cuanto a salud y seguridad en el trabajo. Se debe contar con una matriz legal. En la matriz legal se va a establecer todas aquellas normas, leyes, decretos que el gobierno ha establecido para las empresas en cuanto a salud y seguridad en el trabajo, a procedimientos, procesos, dependiendo la empresa que se está evaluando con los estándares mínimos. Se debe tener un mecanismo de comunicación donde todos los trabajadores estén enterados de todas las actividades que se están realizando en salud y seguridad en el trabajo. Estos mecanismos podrían ser el correo, la cartelera, el WhatsApp, una llamada, pero todo debidamente soportado con las respectivas evidencias. Se debe se debe identificar y evaluar a los proveedores y contratistas, aquellos que vayan a prestar algún bien y servicio en cuanto a salud y seguridad en el trabajo. Y una gestión del cambio, porque por si hay un cambio en un documento, en un formato, todo esto debe estar documentado y debe haber el control de cambios que se realicen a la documentación y en sí al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Miren que igual a los demás se va a tener la descripción sociodemográfica de los trabajadores, las condiciones de salud, que actividades de medicina preventiva, todo esto es igual. Únicamente aquí los estándares mínimos han aumentado para este tipo de empresas, pero que en sí todos van relacionados y van ligados para dar cumplimiento a lo exigido en la resolución 312. Con las evaluaciones médicas ocupacionales se va a tener un perfil de todos los cargos. Eso es muy importante, tener el perfil de los cargos, la custodia de las historias clínicas. Recuerden que estos son documentos privados que no todo mundo va a tener acceso, entonces estos deben estar custodiadas, las historias clínicas en cuanto a medicina ocupacional. Debemos tener para estas empresas programas de estilos de vida y entornos saludables, servicios de higiene y manejo de residuos sólidos. Entonces, todo esto debe estar sus respectivos programas y que sean conocidos por los trabajadores. Manejo de residuos sólidos para el año pasado pues tuvo algunos cambios porque hay empresas donde manejan residuos de tipo peligroso, pues por la pandemia, entonces tuvieron que ser actualizados los programas de manejo de residuos sólidos y estos estar documentados en la gestión del cambio que se hayan realizado a los documentos. Una vez se tenga si hay investigaciones de accidentes, reportes de accidentes o de enfermedades, todo esto nos va a ayudar para cumplir 7 estándares mínimos.
porque de aquí se va a desprender cumplir con todos 7 estándares mínimos. Entonces, miren, cuando una empresa realiza las evaluaciones médicas ocupacionales, no solamente está cumpliendo con ese estándar mínimo, sino que va a poder cumplir otros. Por ejemplo, realizar análisis estadísticos de las enfermedades y accidentes laborales, tener su frecuencia de accidentalidad, la severidad, si hubo accidentes mortales, qué enfermedades laborales prevalecen, la incidencia y el ausentismo por causa médica. Entonces, miren, perdón, que la parte de medicina laboral es muy importante. Si uno cumple un estándar, va a cumplir los demás. Esto es para llevar las estadísticas de enfermedades y accidentes laborales y poder identificar dónde está ese peligro, dónde está ese riesgo para hacer actividades de mejora y así cumplir con el mejoramiento continuo, que es lo importante en este sistema. Como les decía, aquí no solamente realizar, no solamente identificar los peligros y los riesgos, sino establecer una metodología. Una de las metodologías más usadas para identificar los peligros y los riesgos es la GTC 45, donde a través de toda esta normatividad se puede llegar a establecer la matriz de riesgos y dar una valoración para poder intervenir los riesgos que se presentan en las empresas. Entonces, la metodología que se utiliza es la GTC 45, también se puede utilizar entrevistas a los trabajadores, se puede utilizar encuestas. Entonces, con todo esto ya se identificará peligros y riesgos y se le dará una valoración y se obtendrá la matriz de riesgos, que es donde se hace la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo. También en este tipo de empresas es muy importante identificar aquellas sustancias tóxicas o cancerígenas, realizar esto en las que apliquen. O sea, si la empresa no aplica, pues este estándar mínimo no se lo realizaría. Igual que mediciones ambientales, se deben establecer medidas de prevención para los riesgos y peligros identificados. Estas medidas y prevención y de intervención se deben realizar teniendo en cuenta la valoración del riesgo. Si es un riesgo que puede causar la muerte a un trabajador o una lesión de un hueso largo, se debe intervenir inmediatamente y tomar las medidas necesarias, el control necesario frente a ese peligro o riesgo. También los trabajadores, es obligación que ellos hagan parte y tomen medidas de prevención y control. No solamente no solamente que vayan y les expliquen, sino que ellos sí miran que hay un control que se puede implementar, hablar con el responsable, se hará la respectiva evaluación y se mirará si este control se puede aplicar. Se debe tener procedimientos de toda la parte de salud y seguridad en el trabajo para este tipo de empresas. Se debe realizar inspecciones a instalaciones, maquinaria y equipo. Entonces, estas inspecciones deben tener su cronograma, porque pueden ser inspecciones planeadas o inspecciones que se pueden realizar diariamente y se deben realizar a todo, tanto instalaciones, a maquinarias y equipo. Una de las inspecciones planeadas es de orden y aseo, que se puede presentar mucho en las oficinas y cuando no hay orden, pues se podría presentar un accidente. También se debe definir y tener los indicadores del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Para este tipo de empresas se debe realizar una auditoría anual. La auditoría se debe planificar con el COPAS y de estas auditorías que se realicen al sistema van a salir acciones correctivas y preventivas que se deben realizar en las áreas donde haya falencias.
Todas estas acciones correctivas, preventivas y de mejoras tienen que estar establecidas en un informe hacia la alta dirección para que se tomen las medidas necesarias. Cuando hay accidentes de trabajo o enfermedades laborales, se deben realizar acciones de mejora teniendo en cuenta las investigaciones de estos tipos de accidentes o enfermedades. De esta manera se va a intervenir el riesgo y se va a evitar accidentes y enfermedades laborales futuras. Y tener un plan de mejoramiento. Después de que se realiza la auditoría, se hará un plan de mejoramiento para cumplir en esas partes donde haya falencia en el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, miren, estos 60 estándares para empresas mayor de 50 trabajadores con riesgos 1, 2, 3, 4, 5, todos están relacionados entre sí y como les digo, si uno realiza un estándar, esto nos va a ayudar a cumplir otros estándares. En este caso, si se realiza una auditoría anual, pues nos va a ayudar a a cumplir otros estándares hasta llegar al plan de mejoramiento. Entonces, miren todo lo que abarca tener un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. No solamente es tenerlo, sino empezar a cumplir con todos los estándares mínimos. Para el cumplimiento, para calificar el cumplimiento de los estándares mínimos, hay unos rangos de unos porcentajes y se le da una valoración. Entonces, por ejemplo, si yo voy a evaluar una empresa y me da menos del 60% de cumplimiento, su valoración va a ser de tipo crítico. ¿Qué se debe hacer? Un plan de mejoramiento inmediato que tiene que estar disponible para el Ministerio de Trabajo en caso de una auditoría o una visita del ministerio. Se debe enviar el reporte máximo a los 3 meses después de la autoevaluación a las ARL y hacer un seguimiento anual y plan de visita del Ministerio de Trabajo. Entonces, miren por qué es tan importante el cumplimiento de los estándares mínimos. No solamente para cuidar la salud de los trabajadores, sino para evitar alguna sanción por parte del ministerio por no estar cumpliendo con los estándares mínimos. Si una empresa da un porcentaje entre el 60 al 85%, es moderadamente aceptable su valoración. Se debe también tener un plan de mejoramiento disponible. Se tendrá 6 meses para enviar al reporte al RL y esperar que el ministerio pues visite. Y cuando una empresa tiene un porcentaje mayor al 85%, es aceptable, se debe mantener su calificación con todas sus evidencias en caso de una visita del ministerio y incluir en el plan anual de trabajo las mejoras detectadas a donde haya esas falencias. Entonces, miren, las valoraciones son crítico, moderadamente aceptable y aceptable de acuerdo al cumplimiento de los estándares mínimos. Vamos a hablar un poco quiénes son los responsables del diseño e implementación del sistema de acuerdo al número de trabajadores y al tipo de riesgos. Entonces, empresas con menos de 10 trabajadores de riesgo 1, 2 y 3, el responsable del diseño e implementación puede ser un técnico en salud y seguridad en el trabajo que tenga como mínimo 1 año de experiencia y que tenga el curso virtual de 50 horas. También lo podrán hacer los tecnólogos con el curso virtual de 50 horas, profesionales en salud y seguridad en el trabajo y profesionales con posgrado. Todos con el curso virtual de 50 horas. Las personas, aquí es muy importante recalcar que las personas que solo cuenten el curso virtual de 50 horas solo podrán administrar y ejecutar el sistema para este tipo de empresas. No lo podrán diseñar. Únicamente para el diseño son técnicos, tecnólogos, profesionales o especialistas, pero sí lo podrán administrar y llevar
y ejecutar personas que tengan el curso virtual de 50 horas. Aquí se ha presentado pues varios inconvenientes porque muchas personas, los técnicos o tecnólogos, han querido diseñar sistemas que no van de acuerdo a su perfil. Todo esto pues está en la resolución 312. Para empresas de 11 a 50 trabajadores con riesgos 1, 2 y 3, lo pueden diseñar e implementar tecnólogos con 2 años de experiencia como mínimo y también que cuenten con el curso virtual de 50 horas. Profesionales y especialistas. Entonces miren que aquí ya los técnicos ya no pueden diseñar e implementar este tipo de sistemas para cumplir con los estándares mínimos. Solamente tecnólogos, profesionales y especialistas. Empresas con más de 50 trabajadores con riesgo 1, 2, 3, 4 y 5 lo podrán diseñar e implementar profesionales o especialistas. Y empresas con menos de 50 trabajadores, como les digo, así tenga un solo, pero que estén en riesgo 4 o 5, quien debe diseñar e implementar es el profesional o el especialista. Entonces, en muchas empresas se mira que tienen un trabajador y son riesgo 5, quieren que se lo haga un técnico. No, la normatividad es clara, lo debe realizar el profesional o un especialista. Miren que encontré este párrafo que me pareció muy interesante, donde dice que la implementación de los estándares mínimos no exime a los empleadores del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, hay otra normatividad en cuanto a riesgos laborales. Si el empleador implementa los estándares mínimos, también debe cumplir con las otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigente. Bueno, esta era la capacitación en estándares mínimos. Espero que les sirva para el desarrollo de sus actividades, de sus labores, para entender. A veces hay términos pues que no son tan fáciles, pero pues he tratado de explicar de la manera más sencilla para que todos comprendan los temas en cuanto a estándares mínimos. Les agradezco por su atención. Les voy a dejar un link donde vamos a contestar unas preguntas y quedo atenta si tienen alguna recomendación o alguna inquietud, me la hagan llegar a mi correo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día.